Muy bien, a partir de este momento estamos grabando esta clase para que aquellos que consideren lo necesiten también puedan acudir a este recurso. Vamos a presentarles el sílabo que he preparado para ustedes en este curso. Estamos hablando de la asignatura de Soteriología y Eclesiología correspondiente naturalmente a Teología Sistemática. Es de carácter obligatoria. Este curso tiene 3 créditos y como decía, del área de teología sistemática. Ahí están mis datos como docente facilitador de este curso. El email, no estoy usando para estos cursos el correo de Hotmail, sino el de Gmail. Aquí está en mi sílabo. Va a aparecer también en el Moodle, va a aparecer estas herramientas tecnológicas para que lo puedan usar si lo consideran, entonces lo usen. Y mi número de teléfono, como ya la mayoría de ustedes lo conocen. Entonces, no tiene mayor presentación porque ya soy conocido. Considero que a estas alturas han visto los cursos de antropología, sé que miraron antropología, no sé si fue antropología teológica, es- pero espero también hayan visto cristología y el curso de jamartiología, que tiene que ver con la doctrina del... No es así, les puedo hacer una remembranza de la doctrina del pecado para que podamos tener un recorderis al respecto. La soteriología constituye el corazón de la teología cristiana y la eclesiología la práctica de la teología cristiana. Y que esta asignatura ha sido diseñada para generar una mayor apropiación de la doctrina de la salvación y la vida de la iglesia en particular. Esta vez en el sílabo, en cuanto a la descripción, no voy a colocar tanto detalle, lo más esencial, lo más oportuno, lo más conveniente. Eh, Considerando las competencias genéricas, vamos a tener las competencias instrumentales, que es la capacidad de análisis y síntesis de cada uno de ustedes, la gestión y actualización de la información. En las competencias personales, voy a estar muy atentos muy atento al análisis crítico que cada estudiante ya a estas alturas hace. Están ya en el 5º semestre, ya tienen un bagaje teológico, un bagaje académico de análisis para hacer preguntas, para hacer sus aportes, sus perspectivas críticas. Importante que eso aparezca ya en este curso. Sé que en otros cursos les ha ido muy bien también en este sentido. Las competencias conceptuales, haremos enfocando la toma de conciencia sobre la importancia del discurso soteriológico de la teología cristiana como dimensión transversal de todas y cada uno de los principales tratados de la dogmática cristiana en particular. Eso en las competencias del saber, del hacer, estaremos aplicando el método teológico a los textos de la Sagrada Escritura desde un enfoque soteriológico y eclesiológico. Básicamente eso, es decir, partiremos de textos bíblicos y haremos un recorrido por la historia de la teología cristiana. A eso me refiero con método teológico. Método teológico es aquel que se desprende del estudio de un texto bíblico en particular y hace una revisión del concepto de la doctrina en todos los momentos de la historia de la iglesia. Que tanto el concepto soteriológico como eclesiológico, vamos a hacer un rastreo, si se quiere, un rastreo al respecto de los textos bíblicos y en la historia de la iglesia en los momentos más cruciales. Entonces, a eso me refiero con el método teológico eh, para usar en este curso. Y en el saber hacer, bueno, cada uno de ustedes va a desarrollar un ensayo teológico enfocado en lo siguiente: cómo articula la cristología, la neumatología y la soteriología y la eclesiología. Vamos a hacer un trabajo al final, individual,
el transcurso del curso, valga la redundancia, y vamos a hacer un acercamiento por grupos. Vamos a hacer trabajos por grupos y al final voy a ver, quiero ver cada uno de ustedes cómo asimiló estos temas integrados en la doctrina de la salvación y de la doctrina de la iglesia, básicamente. Bueno, los ejes temáticos, mis amigos, tengo planeado hacer un acercamiento a la hamarteología, o amarteología como algunos llaman, tiene que ver con la doctrina del pecado. Eso es un tema bastante conocido, sin embargo, voy a hacer en esta primera clase un esbozo general para recordar los principios fundamentales teológicos al respecto. Y que hablaremos un poquito del concepto, del origen de la naturaleza y de las consecuencias. Hablaremos del concepto de salvación en las distintas religiones, que es lo que conceptúan unas 6 religiones al respecto de la salvación. Abordaremos el concepto de salvación en el Antiguo y el Nuevo Testamento como ejes fundamentales. Y vamos a hacerle un rastreo, como decíamos, en la historia de la patrística, de la escolástica, de la Reforma Protestante, de la Edad Media, la Edad Moderna, y el concepto de la salvación o soteriología en América. Es un esbozo para ubicarnos en la historia del pensamiento al respecto. Trabajaremos como tema 3 en esta línea el orden de la salvación, conocido también como el Ordo Salutis, desde el concepto latino o latín, el Ordo Salutis, cuál es el orden de la salvación. Así que vamos a abarcar aquí lo que tiene que ver con la elección, el llamado, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia de los santos y la Podrían encontrar otras personas que no hagan parte de su criterio de ellos. También. Sí, sí. ¿Me puedo pasar la información de cómo es este proceso para porque Les ruego que por favor, si van a atender algún otro comentario que no tiene que ver con la clase, cierren el micrófono. Gracias. Muy bien. Vamos a atender entonces, les decía, el orden de la salvación, Ordo Salutis. Todo este contenido tiene que ver con la doctrina de la salvación. Que todos estos componentes los vamos a abordar al final de este primer tema. Y un bloque 2, que trabajaremos la eclesiología, como les he mencionado, la doctrina bíblica de la iglesia, y abordaremos la dinámica de la preparación de la iglesia en el Antiguo Testamento, la iglesia en los sinópticos y en el libro de los Hechos, la iglesia en la teología paulina y en las cartas generales. Igual, como nuestro método es el método teológico, vamos a hacer entonces un acercamiento al concepto de iglesia en la patrística, en la Edad Moderna, en el Concilio de Trento, que va a ser clave, en la Reforma Protestante, hablaremos un poco de iglesia confesional e iglesia confesante, hablaremos de la iglesia en la modernidad y en la posmodernidad. Y como temas finales trabajaríamos teología eclesiológica, hablando de la unicidad, la santidad, la catolicidad y apostolicidad de la iglesia. Hablaremos de la iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, y la iglesia como institución. Recuerden que esto va a ser lo último en ese sentido. Y un último tema, eclesiología y cristología, eclesiología y neumatología, y al final, iglesia misional. Así que tenemos bastantes temas que abordar. Estoy sugiriendo bibliografía esencial. Todavía no la he terminado de agregar. Tengo otros nuevos por ahí que no. No, los apuntes de esta asignatura estarán disponibles en el Moodle. Y bueno, como estamos estrenando Q10, también van a haber algunas actividades allí. Estoy precisando el trabajo. Metodología del docente. Como ven ustedes, vamos a estar mediados por las TIC, si es en la dinámica de nuestros cursos. Y realizaremos espacios de aprendizajes, lo que he llamado más que clases, espacios de aprendizajes de carácter expositivo con la metodología siguiente. 30, 15, 10, 5. ¿Qué es eso? 30 minutos de exposición, 15 minutos de actividades grupales o individuales, 15 minutos de preguntas, qué pena, 15, 10 y es 15, 15,
y luego 10 minutos, de descanso. Va a ser la dinámica. 30, 15, 15, 10. 30 exposiciones del profe o ya sea exposiciones de ustedes como corresponda. 15 minutos para actividades grupales. Los 15 minutos quizás no nos los gastemos. 10, cuando el tema se pone muy bueno, máximo 15 minutos de discusión, debates. Este tema sí que da para debates. Y luego 10 minutos de descanso. Esto va a ser más o menos la dinámica del trabajo durante este curso. Vamos a tener trabajos de lectura de algunos artículos de libros, modelo de aula invertida, un seminario alemán, creo que ya conocen esta dinámica de trabajo, para ambientar conversatorios, debates y trabajo final de ustedes como estudiantes. Los primeros que tendremos y que dejaré para hoy va a ser un trabajo en grupos de dos, si da para uno que otro de tres, bien. Vamos a arrancar, vamos a iniciar hoy trabajando sobre amartiología, la doctrina del pecado. Entonces, ahí tengo ya los artículos para hoy, son artículos cortos, bien dinámicos, bien actuales también, con autores muy listos. Y tengo asignados también temas sobre soteriología, el punto de vista calvinista clásico sobre la doctrina de la salvación, ya va a ser para la siguiente semana. La seguridad de la salvación, un punto de vista calvinista moderado. Tendremos el punto de vista arminiano reformado y el punto de vista arminiano wesleyano. 4 puntos de vista. Hacer también trabajo en grupos para que ustedes tengan un mapa de lo que se ha dicho en cuanto a teología reformada sobre la doctrina de la salvación. Entonces, lo que se busca aquí es que ustedes, tanto bíblica como teológicamente, queden con una capacidad amplia para construir y deliberar, conversar, entrar en conversatorios con reformados y con no reformados sobre la doctrina de la salvación, que es el centro en este primer tema, el primer bloque. Así que espero podamos disfrutar. Me parece que Ludwig está levantando la mano. Buenas noches, mi hermano. Bienvenido. Adelante con tu intervención. Profe, muy buenas noches. Gracias, gracias. Sí, entré un poquito tarde porque estaba entrando ahora con el otro enlace. Esto, viendo ahorita lo que usted nos ilustraba en cuanto al recurso bibliográfico, ¿va a haber de pronto algo acerca de este tema de la soteriología desde la perspectiva de la Iglesia Católica Romana? Claro que sí. Vamos a acercarnos en el Concilio de Trento, que va a ser clave. Primer Concilio Vaticano y Segundo Concilio Vaticano. Vamos a hablar el acercamiento que se tiene de la teología, perdón, de la soteriología y de la eclesiología, en ambas líneas. Aunque son temas que trabajo en la clase y el grueso donde quiero enfocarlos es teología reformada, por eso los artículos obligatorios para leer y para trabajos van a ser enfocados en teología reformada puntualmente, pero vamos a abordar el tema del acercamiento del catolicismo romano sobre la doctrina de la salvación, incluso conceptos de otras religiones, el budismo, el islamismo, vamos a tener acercamientos sencillos, completos. Claro que no alcanza a abordar todos los temas, pero esa es la idea, poderlos ilustrar de forma integral. Incluso voy a poner a la disposición de ustedes literatura, como se tiene el conocimiento de que este es un curso universitario del universo, poner literatura, donde uno dice, vamos a ponerlos en contexto, en contacto, a ver qué piensan al respecto. Pero sí, está planeado eso, mi querido Ludwig. Ok, muy bien, mis amados hermanos. Bien, no he subido todavía en Moodle ni en Q10 toda la información relacionada con este curso. Esta semana va a ser clave. Particularmente me atrasé un poco para subir toda la información. Yo espero y aspiro que durante esta semana ya tengamos todo listo y que la próxima semana todo esté montado y en forma para que ustedes vayan adelantando si quieren las diversas lecturas.
Ok, bienvenido entonces Ludwig, bienvenido Rubén, bienvenido Luis Fernando, bienvenido Hernando Enrique, ya estaba. Ok, bien, mis Bendiciones, hermanos. profe. Amén, mis hermanos, bienvenidos. En lo posible, les agradezco si pueden Gracias, tener profe, la... gracias. Gracias, hermano. En lo posible, les agradezco si pueden tener su cámara encendida. Es mucho mejor para comunicarnos, para evitarles también distracciones. A veces uno se pone a responder llamadas, a responder mensajes y esto y lo otro, y como que en la cámara uno le da un poquito de prevención. Entonces, es también para el bien de ustedes, para mantenernos un poco más en este ejercicio. Ok, bueno, en lo que han escuchado del sílabo, ¿les ha llamado la atención algo al respecto que no vieron? Quizás si les gustaría que se tuviera en cuenta un acercamiento, un concepto que quizás no vieron por allí, o si en la temática que les presenté ya vieron algo relacionado con ello, por ejemplo, la doctrina del pecado, la doctrina de Cristo. ¿Ustedes trabajaron ya esos temas en teología sistemática como cursos? Cristología y Sí, jamarteología. profe, el Ordo Salutis, el orden de la salvación Ok, en ok. teología Ya lo sistemática. trabajaron? Sí, sí, señor, ¿En qué área algo la trabajamos trabajaron? en un seminario que hizo el pastor Leonel aquí en Girardot, Ah, acerca del Ría. Pero aquí en el ya. curso no, aquí en el curso Ya, no. ya. Ah, bueno, bueno, entendido. Oh, sí, excelente. Eso significa que voy a tener estudiantes con una base. Sí, que eso me parece valioso, importante. Bien, mis hermanos. Bueno, así las cosas. Vamos a nuestros primeros 30 minutos de exposición. Y espero ser juiciosito con este ejercicio. Así que entramos en materia con nuestro curso. Vamos a hablar un poco sobre la doctrina del pecado. Hacer un primer acercamiento a la doctrina del pecado o amarteología, como algunos la han llamado. Amarteología. Algunos dicen amarteología. Muy bien, permítanme iniciar esta exposición atendiendo conceptos del idioma hebreo y también del idioma griego sobre la doctrina del pecado. Me parece apropiado comenzar por aquí porque vamos a hablar y a profundizar sobre la doctrina de la salvación. Y yo siempre me he preguntado, ¿salvación de qué? Y uno puede ser pastor y todo, pero necesita estar revisando realmente este contenido para lo personal, pero también para poder entregar en la enseñanza en los diferentes temas relacionados. Varios conceptos que surgen del idioma hebreo. El primero se translitera como Ra, ese Ra. R-A y un Aleph, que es la comita que aparece ahí. Se puede traducir como malo, maligno o malvado. Señala los conceptos de romperse, de caer o arruinarse. Notarán ustedes la carga que tiene este primer concepto acerca del pecado. Por eso hablamos de que el pecado rompe, arruina, destruye al ser humano. También por eso se habla de la caída del ser humano, en este caso de Adán y Eva. El primer concepto, una de sus definiciones realmente es caer, caída. Y ahí viene esta definición teológica. Uno encuentra en la narrativa de Génesis el concepto caída, pero sale y surge realmente el análisis de este concepto. Mal es el otro concepto, se puede traducir como mal, pena, infortunio, trabajo duro, problema, preocupación y dolor. Ahí la palabra pena se fue dos veces. Preocupación y dolor. Amal es un segundo concepto al respecto de la doctrina del pecado. Avon se traduce como culpa de iniquidad,
maldad, pecado, transgresión. Otra definición es alejarse de lo justo y de lo correcto. Alejarse de lo justo y de lo correcto. Distanciarse de Dios, alejarse de Dios. Notarán ustedes que nuestra teología viene cargada de conceptos. Los tenemos, pero a veces no sabemos de dónde vienen. Así que me parece que puede esto aportar a el crecimiento académico al respecto de este tema. Avar es el otro concepto, significa transgredir, quebrantar, cruzar, sobrepasar, hacer énfasis en el pecado como lo que traspasa, aquello que traspasa los límites y entra en tierras prohibidas y equivocadas. El límite, en este caso, es la ley de Dios, es pasar esta frontera, pasar esta línea. Este concepto particularmente se halla en Josué capítulo 6, 7 y capítulo 8, versículo 1. Entonces, quebrantar, cruzar y sobrepasar. Traspasar el límite, ir más allá de la línea trazada, pasar a tierras prohibidas y particularmente equivocadas. Asham es el otro concepto que se suma en este análisis términos sobre el pecado y puede significar transgresión y culpabilidad. Este concepto hace énfasis en el pecado que es cometido por error, por negligencia o por ignorancia, y aparece particularmente en el libro de Levíticos, en el marco de este libro que es ceremonial, donde tiene muchas leyes al respecto. Entonces es el pecado que es cometido por error y por negligencia o ignorancia. Bien, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar en el idioma griego también algunos conceptos relacionados con este tema. Voy a robar estos dos para nosotros mañana. Amartía, algunos lo leen como hamartía, y significa errar el blanco. Romanos 3, 23. Errar el blanco. Tiene la idea o la imagen de apuntar con una flecha un punto clave. Y en este sentido, errar el blanco es también errar lo justo. Es no llegar a comprender, asimilar la voluntad del Señor. En este caso, el blanco es la voluntad de Dios. Eso es pecar. Así que más allá de nuestras acciones en particular, ¿verdad? Es errar en nuestra relación con Dios, de no andar con Dios, sino andar ensimismados entre nosotros mismos, ¿no? El otro concepto que podemos señalar aquí en el Nuevo Testamento griego es parabasis, significa traspasar una línea prohibida. Recuerden que hubo un concepto así también en el hebreo para avar. Este sería un sinónimo de avar mismo, que sobrepasar, hacer énfasis en el pecado de traspasar un límite. Basis también significa lo mismo, traspasar una línea prohibida. La línea que ha marcado la ley, la línea que ha marcado la ley divina. Cuando se pasa esa línea, a eso se le llama pecado. El pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea por hecho, disposición o estado. Es una definición que nos hace Enciclopedia de Strong. Es no conformarnos a la ley moral del Señor en acciones, actitudes y naturaleza. Esta definición la agrega Wayne Grudem. Wayne Grudem es un teólogo reformado que tiene una teología sistemática. Vamos a abordarla también en el estudio de la soteriología y la eclesiología. Yo leo bastante a Grudem en este sentido, me parece muy bien acertado, equilibrado. No es de ninguno de los extremos. Yo lo considero un reformado equilibrado. Eso es. Ludwig, tienes tu mano levantada. Cuéntanos, hermano. Sí, señor, profe, una pregunta. Sí, he escuchado de Gruden también. Sí. Una pregunta.
como para aclarar un poquito acerca del concepto de teología sistemática y también porque algunos estudiosos o algunos teólogos tienen como cierta, muy marcado, o sea, como que no comparten muchas cosas de la teología sistemática. Ok, muchos teólogos prefieren trabajar desde la teología bíblica. Prefieren trabajar de la teología bíblica. Ellos consideran que la teología sistemática está muy casada con las diferentes interpretaciones y doctrinas, particularmente, ya sea la católica, si uno busca un teólogo sistemático del catolicismo romano, va a marcar la tendencia católico-romana. Un teólogo sistemático reformado de igual forma, un teólogo sistemático más contemporáneo de la pentecostal de igual forma. Entonces, ven en estos acercamientos una especie de sesgo, ¿sí? De sesgo. Por eso tienen ciertas limitaciones al respecto. Sin embargo, a mí en particularmente me gusta la teología sistemática. Yo leo a Paul Tillich, por ejemplo, es un reformado bastante liberal, ¿sí? A Berkov, que es bastante centradito, reformado, Wayne Grudem, por ejemplo, Charles Hodge, creo que se lee así. Tengo unos 6 teólogos sistemáticos y les leo uno que otro cuando voy a investigar una temática al respecto. Incluso recientemente estoy leyendo a un teólogo sistemático también de la Iglesia Católica Romana para ir comparando los diferentes acercamientos. Obviamente uso la teología sistemática cuando he hecho un estudio, por lo menos saludable para mí, desde la teología bíblica, mera teología bíblica. La otra consideración que hago sobre la importancia de la teología sistemática es porque además de ser sistematizada la teología, hace un rastreo del pensamiento de diferentes temas en la historia de la vida de la iglesia. Sí, eh, cuando hablamos del método teológico, decía que ese es mi método para este curso. Vamos a partir de los conceptos propiamente, de lo teológico, y luego vamos a los históricos. Parece importantísimo hacer este rastreo porque uno se va dando cuenta cómo fue usado un concepto, tanto en el concepto bíblico como tal, y en la medida del tiempo, como ha ido pasando, cómo se ha ido actualizando de alguna forma los conceptos de teología. El ejercicio que van a hacer, que les voy a dejar sobre el tema del pecado, se van a dar cuenta allí que el acercamiento que hacen estos teólogos sobre la doctrina del pecado es muy práctica, es muy práctica, muy contemporánea. Entonces, en ese sentido, la teología sistemática creo que ayuda muchísimo, muchísimo para ver el comportamiento del concepto, cómo se ha pensado en diferentes momentos, pero también porque la teología es contextual. Una fue la teología bíblica de la iglesia en los primeros 3 siglos. Otra fue la teología de la eclesiología en el oscurantismo, los 1000 años de la iglesia. Y otra es la actual, por ejemplo. Entonces, mirar el recorrido a través de la historia creo que enriquece demasiado. Pero sí, vamos a encontrar teólogos que van a decir, no, ¿qué teología sistemática? Yo voy a la Biblia y me basta. Eso es. No sé si con eso respondo tu pregunta. Gracias, profe, gracias. Listo, mi hermano. Frank, adelante, hermano, cuéntanos. Sí, profe y compañeros, siguiendo por esa misma línea por la que preguntó Ludwig, eh, bueno, quiero aclarar algo, ¿no? Quiero también me gustaría como aclarar algo. La teología sistemática se distancia de la teología bíblica en algún punto. Ok, buena pregunta. La teología sistemática lo que hace es interpretar y aplicar el concepto bíblico en un tiempo y un momento dado. En un momento dado. Entonces, otra vez el ejemplo de la doctrina de la iglesia en los primeros 3 siglos va a ser un poco distinta a la doctrina de la iglesia en el Concilio de Trento,
va a ser diferente a la interpretación que hace un teólogo reformado, por ejemplo, que le estoy mencionando. Y no es que se distancia de la Biblia. Lo que yo creo es que interpreta el concepto bíblico en un momento oportuno, en un momento dado. La teología surge de un momento cultural. Por ejemplo, bueno, no sé si ustedes habrán escuchado de Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann o de Karl Barth. Ambos son alemanes y luteranos. Karl Barth, por ejemplo, es hijo de la Segunda Guerra Mundial y él va a hablar de la doctrina de Cristo, de la doctrina de la Iglesia, va a hacer una crítica muy berraca en su momento, muy crucial. Claro, no lo considero un teólogo sistemático, pero él hace un estudio de la Biblia aplicado al momento en el que él está. Sí, Jürgen Moltmann, igual también es un teólogo alemán del contexto y del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Él va a hablar de la teología de la esperanza. ¿Por qué va a hablar de la teología de la esperanza? Simple y llanamente hace el estudio bíblico de la esperanza y lo aplica en el momento en el que él está vivo. Sí, entonces, no es que se distancia, sino que aplica la Biblia en un momento dado. Eso es la función del teólogo. Es, por ejemplo, nosotros hoy hacemos teología y vamos a hablar hoy, ¿verdad?, del amarnos los unos a los otros y vamos a debemos tener en cuenta los diferentes modelos y conceptos de cristiandad que existen hoy para aplicar el concepto de amor mutuo, amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y así sucesivamente. La teología del perdón, por ejemplo. Hay filósofos y teólogos hablar de el perdón solo se aplica cuando tiene que ver con lo imperdonable, porque lo perdonable, ¿para qué hablar de ello si es perdonable? Pero hoy, ¿qué es lo imperdonable? Con tantas atrocidades que han pasado, tendríamos que hablar hoy del perdón en profundidad en esos contextos de realidades difíciles y complejas de nuestro tiempo. Entonces, no es que se distancie de la Biblia, yo creo que lo aplica en un momento apropiado, un momento dado en el que le ha correspondido vivir. Eso con relación al concepto de teología bíblica y el teólogo en general. Y los teólogos sistemáticos, insisto, ellos van a hacer un abordaje de las doctrinas bíblicas al respecto de su línea de pensamiento teológico. Eso es. Saben ustedes que el acercamiento interpretativo del católico romano es uno, el acercamiento interpretativo del teólogo reformado es otro, el acercamiento interpretativo del teólogo de Oriente, si estamos en Occidente de Oriente, es otro, ¿verdad? Y así sucesivamente, por las líneas interpretativas. En ese sentido, va a haber diferencias por los intereses interpretativos, las interpretativas que también aparecen. Si nosotros, e incluso en nuestro propio contexto de iglesia reformada, saben que hay iglesia liberal, que hay iglesia conservadora en el marco de teología reformada, uno es el acercamiento del teólogo liberal y otro es el acercamiento del teólogo conservador en este sentido. Vamos a encontrar divergentes opiniones, diversas opiniones al respecto. Insisto, cada uno lo aborda desde el momento dado y también desde su propia escuela de interpretación. Y ya, si se aleja o se distancia de la palabra de Dios, es criterio también de cada uno. Este es un mar de pensamiento. Bueno, no sé si con mi comentario te ayudé a tu pregunta o generé más complicación. Sí, sí, profe, aunque bueno, me genera otra, pero respetemos al hermano Albeiro que tiene la mano levantada. Ah, bueno, qué pena, no había dado cuenta, Albeiro. Adelante, Albeiro, cuéntanos. No, básicamente teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir de los diferentes eh, planteamientos que hay, de los diferentes pensamientos y lecturas que se le tiene a esto, no sé si la teología sistemática no nos permite Albeiro, inferir Albeiro, nuevas ideas. Albeiro, discúlpame, cierra la cámara, quizás no te genera muy buena fluidez. Te escuchamos mejor. Vuelve y comienza tu intervención. Adelante, te escuchamos. Ok, ¿me escucha ahí?
Listo, no, Bueno, pensando en el planteamiento que usted hace de las diferentes formas de pensamientos y líneas que hay, entonces se considera, es considerable que la teología sistemática es un poco cerrada, no admite en ella ideas nuevas, por decirlo así. Yo, por la forma en la que en la que se plantea, no sé si el solo hecho de ser sistemática es un poco cerrada. ok, en un sentido, yo no diría que es cerrada, tiene una línea de pensamiento y el teólogo, de acuerdo a su línea de pensamiento, si es católico romano, si es reformado, es pentecostal, va a tratar de guardar esa proporción. En ese sentido, diríamos que tiene sesgos. Sin embargo, los que leemos teología sistemática tenemos la virtud de poder leer en las diferentes líneas que existen los diferentes. Sí, por eso le decía a Ludwig que vamos a acercarnos al concepto de salvación y de eclesiología desde el catolicismo romano, desde la teología reformada como tal, y dentro de la teología reformada las cuatro líneas, los cuatro aspectos de interpretativos sobre la doctrina de la salvación. Entonces, es completamente abierta, porque a uno a estas alturas tiene diferentes autores y volúmenes de teología sistemática en los que puede jugar y nadar en ellos. En ese sentido es muy amplio. En mi caso, por ejemplo, hay algunos temas en los que rayo con los teólogos protestantes del hipercalvinismo. Sí, yo me considero calvinista, pero hay temas que yo rayo con ellos en mi propia convicción. ¿Ves? Claro, yo no soy una autoridad quizás como muchos de ellos, pero en mi criterio digo, no, no me encaja porque hay estos conceptos bíblicos y este acercamiento de este otro teólogo me hace pensar en una forma distinta, me hace creer en una forma distinta y me conservo en la escuela, en la línea, en mi identidad como reformado, pero con la libertad de beber de diferentes fuentes. Y en ese sentido es abierto, eh, Albeiro. ¿Te ayuda o te confunde más? ¿Tienes el micrófono cerrado? Sí. Dejemos que fluya cuando Perfecto. Listo, mis hermanos. Entonces, volviendo a nuestra exposición sobre el estudio de términos relacionados con la doctrina del pecado, vamos por aquí por el concepto de parabasis, traspasar una línea prohibida, especialmente aquella línea marcada por la ley de Dios. Cuando se traspasa, a eso se le llama pecado. Adiquía es otro concepto en el Nuevo Testamento, se traduce como falta de rectitud, iniquidad, maldad, injusticia. Es también un concepto traído de Strong, en la página 93. Incluso cuando se va a hablar de justicia, ¿verdad? O de justificación, el concepto que aparece es esta misma raíz sin la primera A. Dikaiosune, por ejemplo, ya no aparece como adikia, porque adikia es lo contrario. Otro concepto que encontramos en el Nuevo Testamento, en el griego, es asedeia, se traduce como impiedad y tiene que ver con falta de santidad. Claro, está inmerso, envuelto en el concepto de pecado. Tenemos citas bíblicas y un siguiente concepto es anomía. Saben ustedes que nomos es ley y anomía tiene que ver con faltar a la ley, ¿sí? Sin ley, violar la ley de Dios particularmente. Y dos conceptos más. Paraptoma tiene que ver con transgresión. Transgredir, y nuevamente, es transgredir la ley de Dios. Y por último, epizumía. Hace énfasis en el pecado como un deseo que es prohibido, o la concupiscencia, la epizumía, las pasiones.
y están envueltas e impulsadas por el motor del pecado. Entonces, esos conceptos quizás nos ayudan a tener una idea sobre la definición de pecado. Podríamos definir entonces el concepto de pecado como la sensación de perder, de fallar y no alcanzar el objetivo. Esto tiene el mismo significado de errar el blanco. Es iniquidad, hay algunas traducciones antiguas que lo manifiestan así, y maldad o perversión en traducciones más modernas, más actualizadas, más contemporáneas. El significado etimológico de pecado puede traducirse como quebrar o retorcer. Sí, es torcerse del camino. De allí viene el concepto de la costa que fulano es torcido. Se te torció fulano. De allí viene ese concepto realmente. Uno lo usa dentro de su jerga cultural, pero a veces no le da el peso bíblico o teológico que eso tiene. Tiene la idea de distorsionarse. En ese sentido, puede traducirse también como perversión, una transgresión, sublevación o rebelión. Y estas prácticas es lo que conlleva realmente a crimen o a criminal. Alguien que ya no le importa la ley de ninguna índole y la transgrede a como de lugar y de las formas más atroces. El pecado es un comportamiento criminal en contra de la ley de Dios. ¿Ven? Así que este concepto de crimen o de criminal está involucrado, inmerso en la legislación colombiana y también en diferentes países y viene exactamente de allí de cometer un crimen. La Biblia habla también de pecado como injusticia, como impiedad, una deuda que debe pagarse un precio. De allí viene el concepto, entonces, la idea y la necesidad de la cruz. En la cruz se pagó por nuestro pecado. Generalmente tomamos la idea de que nuestros pecados son perdonados gratuitamente. Sí, gratuitamente para nosotros. Pero alguien pagó esa deuda y de qué manera. ¿Ven? Entonces, allí está. La base de todo esto yace en la primera tentación de querer ser como Dios. Tim Keller, yo leo bastante a Tim Keller y él va a hablar de pecado como amor en desorden. Creo que este concepto lo habíamos mencionado anteriormente en una de nuestras clases. Y no, se los dejo allí. Y es amor en desorden por cuanto la ley de Dios establece que el amor a Dios tiene el primer lugar. Pecar es entonces ponerme a mí o poner amor en las cosas primero que a Dios. Por eso amor en desorden. Y me amo a mí mismo o amo las cosas, amo la casa, amo las propiedades, amo el dinero. Amor al dinero es un tema que aparece en 1 Timoteo, ¿recuerdan? Amor al dinero. Y cuando una persona se ama más a sí mismo, ama a alguien distinto a Dios o ama las cosas o los bienes de este mundo más que a Dios, eso es pecado. Ya, es una actitud distorsionada, por cuanto el amor primero es hacia Dios como ser, como creador, como sustentador, como primera causa, dirían los filósofos. Eso es, pecado en síntesis, dicho desde Tim Keller, es amor en desorden. Muy bien, mis amados hermanos. Hasta aquí, reacciones al respecto del concepto de... Bueno, profe, bueno, quería hablar un poquito acerca de pecado. Por ejemplo, cuando te dice que el Señor Jesucristo pagó por nuestro pecado y vemos varios conceptos de pecado. O bueno, sí, varios términos que hablan acerca del pecado. Y vemos términos desde pecado desde la ignorancia, ¿cierto? Que va desde la ignorancia, el hierro o hierro, es más el hierro creo que es, o no sé cómo se lee ahí está bueno. Y está el pecado por impiedad o el pecado de transgresión. Eh, Cuando pensamos en Cristo pagó por el precio por nuestro pecado, eh, no sé si de pronto realmente eh,
hasta dónde llegar, hasta dónde, o quizás, si, bueno, lo que quiero decir, si tenemos claro el concepto de pecado, por ejemplo, de estos, de lo que significan estos términos, podemos entender un poco más, ¿no? Podríamos entender un poco más el valor de lo que fue ese precio que pagó Cristo, o el valor de ese acto de Cristo, ¿no? Entender que ese pecado de nosotros no fue solamente el de ignorancia, sino que es el pecado por transgresión, el pecado de impiedad. Es decir, Cristo murió por algo. Cristo pagó lo que yo no quería que Cristo pagara por mí. Mejor dicho, lo que yo amaba y lo que yo quería hacer, y además que me hacía daño, eso fue lo que Cristo pagó. O sea, sin que yo siquiera se lo pidiera, sin que sin que a mí me estuviera doliendo, sin que a mí yo estuviera sufriendo, sino que lo estaba amando, como dice Tim Keller, el amor en desorden. A pesar de que estaba amando hacer eso, sin embargo, Cristo pagó mi pecado, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es que el pecado viene a ser algo agradable para el ser humano sin Dios y sin ley en el mundo. Viene a ser algo que se disfruta. Y de allí viene la lucha entonces, ¿verdad? Porque se está muerto, como dice Pablo, en delitos y pecados. Sin embargo, como se está viviendo y no se está viendo allí mismo en el presente de forma tan palpable, la ira de Dios sobre el pecado, entonces a la gente le parece que no anda mal, que no está mal. Por eso es que debe ser visto desde la perspectiva del Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe estas cosas, para él son locura. Por eso para los judíos la cruz de Cristo vino a ser tropezadero y para los griegos vino a ser locura. Y eso no encaja dentro de la lógica del ser humano. Y sigue hoy la misma dinámica del ser humano disfrutar de algún modo lo prohibido por la ley de Dios. Sin embargo, es allí donde está la gran importancia del Evangelio, cuando el Evangelio logra calar y ayudar a sensibilizar, a despertar la conciencia de pecado en el ser humano que es por obra del Espíritu Santo. Justo es allí cuando se puede ver la bancarrota en la que se está. Yo lo considero como la vida del adolescente. Y lo digo así por cuanto tengo dos adolescentes y mi tesis es, el adolescente no ve el peligro, el niño no ve el peligro. Mi hijo quiere una moto de alto cilindraje y él me dice, yo quiero correr a 300 kilómetros por hora. Imagínese eso. Claro, para él lo ve como un disfrute. Y le dije, amiguito lindo, piénsalo nuevamente, piénsalo nuevamente. Eso es un gran peligro. O sea, ellos lo ven como un disfrute. Uno que ya tiene conciencia de lo peligroso que es eso y dice, no, yo no le compraría una moto a mi hijo a esta edad, jamás, en esas condiciones. Lo voy a reventar yo mismo. Es la analogía que yo utilizo, ¿verdad? Para tratar de entender cómo el hombre y la mujer sin Dios, viviendo y disfrutando de alguna forma en su propia carne y pecaminosidad, el pecado, uno dice, uy, va rumbo a la perdición eterna. Pero bueno, ese es el ejercicio y la dinámica de despertar esa conciencia. Es obra del Espíritu Santo, obviamente a través de la proclamación del Evangelio. De ahí la importancia de que tomemos este concepto, que lo tengamos presente, que lo comprendamos y sepamos predicar el Evangelio al respecto. Tengo dos manos levantadas, Dairo y Luis. Adelante, hermanos, en ese orden. Bueno, es breve, breve, profe. Bueno, creo que un comentario más. ¿Me escucha ahí, profe? ¿Me escucha? Le escuchamos Sí, perfectamente. Adelante, señor. sí, entonces, siendo así, el pecado en sus definiciones, las que ya se han presentado, entonces, realmente el pecado nos imposibilita desde nuestra cercanía a Dios. Yo creo que en eso consiste también cuando nosotros llegamos al Evangelio, podemos entender entonces que cuán grande es el amor de Dios,
que a pesar de que estábamos tan imposibilitados por lo que significa el término pecado, ya hemos dicho, ya hemos escuchado varias definiciones. Entonces, sin embargo, la gracia de Dios, que está por encima de todo eso, nos ha cobijado. Creo que esa es la buena noticia de eso se trata el Evangelio, como usted lo decía. Entonces, eh, eso quería comentar hasta allí, hacer un pequeño comentario, profe. Ok, gracias, mi hermano, muy amable. Pastor Luis Romero, adelante, te escuchamos. ¿Me escucha ahora sí? Le escuchamos muy bien, adelante. Tengo problemas con el mouse. No, reverendo, lo siguiente es, yo estuve leyendo en el inicio de cuando inicié el Evangelio, todavía tengo el libro, sino que no lo continué, el libro de teología sistemática. Y bueno, me llamó la atención porque es que la teología sistemática lo que hace es organizar los temas, cada uno, y lleva a la sociología, a la eclesiología y llega hasta la arqueología, habla de demonología y trata el tema también sobre Satán. Pero en todo el tiempo desde que comienza nos trata de criminales. Desde un inicio hasta el final seguimos siendo criminales, redimidos por la sangre del Cordero. Entonces eso es lo que me llama la atención, es saber, y yo me preguntaba, bueno, yo inicié y nadie me habla sobre este tema, yo no escuchaba hablar a ninguno tocar el tema de teología sistemática. No sé si es un tabú para algunos pastores e iglesias, pero muy poco se toca. Realmente muy poco se toca. Gracias, profe. Ok, mi hermano. Sí, justo por eso estamos en este proceso de espacios de acercamiento y de crecimiento, clases, cursos completos de teología, para acercarnos a cómo se ha tratado los diferentes temas bíblicos y teológicos en la historia de la vida de la iglesia. Y el tema relacionado con el pecado, casi no se predica de ello porque tenemos la tendencia a que la gente, la cultura nos pone las agendas. Y como es un tema que ha sido recriminado, el tema del pecado ya no se habla como tal en muchos círculos, ¿verdad? Y hablar de pecado es como hablar de alguien muy retrógrada, alguien muy anticuado. Es un concepto, el concepto pecado ha salido del lenguaje de muchas denominaciones y de pastores también. Y necesitamos acercarnos a este concepto si queremos entender la doctrina de la salvación, si queremos entender la doctrina de la cristología, la doctrina de la cruz. No podríamos entender la doctrina de la cruz, la cristología y la doctrina de la salvación si no tenemos claro, por lo menos no nos hemos acercado de alguna forma seria a estudiar el concepto de pecado. Entonces, al acercarnos a este concepto, espero que nos vayamos familiarizando, sensibilizando, viendo toda la implicación que tiene este concepto en la vida de la persona. Eso es. Muy bien. ¿Más inquietudes, más preguntas al respecto o aportes? Bienvenidos también. Podríamos decir entonces que el pecado es como la, la motivación o la razón por la cual se generan o se puede llegar a concebir las demás doctrinas. La doctrina, sí, definitivamente. La doctrina del pecado tiene mucho que ver allí. Pablo lo dice así, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Yo me hice la pregunta hace muchos años acerca de la salvación y me hice la pregunta porque alguien me la hizo. Yo supongo, no supone el Salvador, Cristo vino a salvar. Y esa persona me preguntó, ¿y nos vino a salvar de qué? ¿De qué nos vino a salvar? Y claro, yo en el momento le di una respuesta, pero esa pregunta para mí fue punzante. Y cuando empecé a analizar y a estudiar, dije, aquí tengo que meterme lo mejor que pueda, lo más profundo que pueda, en lo que significa el pecado. Porque es este hecho de transgresión y de rebelión del hombre contra Dios lo que hizo que viniera Cristo.
lo que hizo, incluso que viniera, antes de Cristo, que viniera la ley. Recuerdan que la ley es el ayo que nos lleva a ver el pecado, pero la ley no nos puede salvar. Entonces, por eso es importante la ley. Los luteranos, en sus enseñanzas, usan un texto de la ley, un texto del Evangelio y un texto de las cartas. Y lo usan muy intencionalmente, porque ellos entienden que la ley de Dios es el ayo, el que nos hace ver el mal en el que estamos. El Evangelio es el que nos muestra lo que Cristo hizo. Y las cartas son las que nos muestran en la práctica cómo deberíamos vivir el Evangelio. Entonces, no podríamos decir que son todas las doctrinas, pero sí, vamos a entender mejor la cristología, la doctrina de la salvación, incluso la doctrina del Espíritu Santo. Nos vamos a dar cuenta cómo el Espíritu Santo trabaja en la redención, en la salvación del ser humano. ¿Sí? La doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación y la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a entenderla mucho mejor. Vamos a poderla aplicar a nuestra vida. Vamos a poderla predicar de mejor manera si entendemos el fondo, lo que hay debajo del iceberg, que es la doctrina del pecado. Y es más, este tema del pecado es tan complejo, hermanos, que nosotros, bueno, la gente sin Cristo vive en pecado y disfruta en su pecado. Pero el que es arrepentido ahora es un pecador arrepentido que tiene una nueva naturaleza, pero que vive en un cuerpo ligado al pecado. Dice Pablo, vendido al pecado. ¿Ven? De allí entonces que necesitamos entender la doctrina de la salvación en el acto de la redención, en el momento de nuestra vida y esto después de nuestra vida. La doctrina de la salvación es mucho más amplia de lo que nosotros imaginamos. Entonces, nos vamos a acercar a ello, no me quiero adelantar, pero es mandándoles un dato al respecto. Es decir, lo que quiero decir es que Cristo nos ha salvado, Cristo nos está salvando y Cristo nos salvará. En todos estos momentos debe verse la doctrina de la salvación. Y exactamente es así por cuanto fuimos pecadores. En el momento somos pecadores arrepentidos, pero que la semilla del pecado está todavía aquí, en mi cuerpo y en tu cuerpo. Y es allí donde trabaja el Espíritu Santo. A eso se le llamaría, y lo vamos a mirar, la doctrina de la santificación. Viene a ser exactamente eso por cuanto el Espíritu Santo trabaja en un cuerpo que está vendido al pecado, pero es de Cristo. Eso es una cosa muy complicada. ¿Ven? Por eso la importancia de iniciar con esta base, dedicar por lo menos estas dos clases, ¿verdad? Esta y la siguiente, para considerar este tema. Hermano Frank y hermano Dairo. Y vamos a un descanso. Bueno, dos cositas. La primera, a ver si está correcto lo que voy a decir respecto a lo último que usted dijo. El hombre sin Cristo sufre el pecado, perdón, el hombre sin Cristo disfruta el pecado y el hombre con Cristo sufre el pecado. ¿Está correcto eso, cierto? Sí, Bueno, sí, lo sufrimos. y lo otro que iba a decir es cuando te hablaba de la doctrina de la salvación, que básicamente se da por el pecado. La pregunta que yo me he generado, que yo me he hecho siempre y que creo que es el momento oportuno para hacerla aquí y que de pronto usted, ¿qué nos podría decir o qué me podría decir? Es que si el pecado o sin el pecado, nosotros como seres humanos no hubiésemos conocido la magnitud, la amplitud, la anchura y la longevidad, como dice Pablo, del amor de Dios. Sí, de alguna forma, por cuanto sin la caída no hubiera habido ese vacío de amor, ¿verdad? Y de redención. Lo hubiéramos conocido desde otra perspectiva, yo sí creo. Es decir, vivir siempre plenamente en amor, en redención, sin saber lo contrario de ello. Sí, creo que lo apreciamos mucho más cuando entramos en este vash, ¿verdad? Este gran vash, que es el pecado, este vacío, ¿verdad? De relación con el Señor. Justo por ello aparece y creo que lo apreciamos exactamente por ello.
Si no hubiera sido así, no hubiera habido necesidad, creo yo, de predicar sobre el pecado, ni sobre el amor, ni sobre la redención, por cuanto era nuestra vida natural. ¿Ok? Pastor Dairo, adelante, hermano. Bueno, estoy pensando, profe, para una pregunta. ¿Usted cree que hoy la ruta de la iglesia está bien marcada con respecto, o más bien, si la ruta de la iglesia está marcada con respecto al tema del pecado y de la justificación por fe? Eh, a veces puedo pensar un poco que en algunos momentos se prefiere más un ambiente pentecostal y cuando se tratan esos temas de pecado y de justificación por fe, parece que fuera un tema ya como anticuado. A veces siento que parece que fuera como, se leyera como un tema anticuado y se prefiere más ese movimiento pentecostal. ¿Usted cree que la iglesia hoy generalmente está marcada por esa ruta de pentecostalismo o por el entendimiento de la doctrina del pecado y de la justificación por fe? Esa es una muy buena pregunta, muy contemporánea también. Mm, Seamos de enfoque de teología reformada o pentecostal, todos estamos necesitados de comprender la doctrina del pecado y de la justificación por fe y también de la santificación. Vamos a hablar de estas dos últimas en el marco de la doctrina de la salvación. La salvación es exactamente ese hecho de Dios. Resulta que tenemos en nuestra cotidianidad, en nuestra vida contemporánea, eh, una iglesia, y lo digo en términos bien generales, que prefiere el activismo por encima de la comprensión y la vivencia del evangelio profundo en su corazón. Obviamente, el comprender la fatalidad del pecado y el comprender la gracia del Señor en la justificación, en la santificación, debería llevarnos a una expresión de alegría y de compromiso profundos, ¿verdad? Y también visibles y, ¿por qué no audibles? Debería llevarnos allí la gran mayoría en este tiempo de la iglesia. Todo lo que hace lo hace más por una dinámica emocional que por una dinámica de comprender la doctrina bíblica en este sentido. Sí, yo creo que en eso estamos muy de acuerdo, eh, pero creo que en eso los pastores tenemos mucho que ver. Yo no iría tan solo a la membresía, a la feligresía. El liderazgo que predica, que enseña a la iglesia, es clave para poder ayudar a entender estos temas de suprema importancia. Ahora bien, ¿por qué se han considerado como anticuados, como que no le prestan mucha atención? Porque no nos hemos preparado lo suficiente también para presentarlas como lo dice la Biblia, para presentarlas con la gravedad que esto tiene. Entonces, preferimos el escándalo, el activismo, la bullita, el entusiasmo y la cosa para mantenernos en ese activismo religioso. Pero creo que aquí hay un desafío, Pastor Dairo, para todos nosotros. Prepararnos mucho mejor, procurar entender lo que esto significa, la fatalidad del pecado, la bancarrota en la que el pecado nos ha puesto y de dónde es que el Señor realmente nos saca. Estos son temas que también nosotros trabajamos muy livianamente y lo mencionamos, pero no profundizamos. Se van a dar cuenta ustedes en las lecturas que voy a dejar para la siguiente semana y en la ponencia que tengo para la siguiente semana acerca de el pecado en la actualidad, cómo se ve el pecado y lo que ha generado el pecado. Y cuando nosotros nos demos cuenta de en estas lecturas y en la ponencia que haría la siguiente semana sobre este tema, esto nos vamos a dar cuenta, creo yo de mejor manera, la bancarrota en la que el ser humano está por causa del pecado. ¿Y qué esperaría yo de allí que nosotros seamos movidos por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, a darle mayor importancia en nuestra vida y en nuestra enseñanza
a estas doctrinas fundamentales, tan esenciales, tan definitivas para la vida de la iglesia, para la vida de la sociedad, mi querido hermano. Entonces, bueno, espero poder llegar en mi propósito y mi estímulo hasta allá. Bueno, bien dicho, reverendo, lo que enseñamos tenemos una gran responsabilidad en la manera en que lo hacemos, dice Albero. Tenemos las 8:30, vamos a un descanso de 10 minutos. A las 8:40, 10 minutitos, por favor. A las 8:40 estamos aquí para continuar con nuestra temática. ¿Okay? Continuamos entonces con nuestra clase de hoy. Permítanme, hago una ponencia en lo que he preparado también sobre el tema de la doctrina del pecado y luego les dejo una actividad en, en pequeñitos grupos para que profundicemos al respecto. Estamos considerando en nuestro estudio sobre la doctrina de la salvación, hemos iniciado considerando la doctrina del pecado, para poder luego profundizar y hablar con mayor propiedad el tema de la doctrina de la sotería. El origen del pecado. Dios no crea el pecado. Santiago 1:13 nos dice que Dios no es tentado por el mal ni tienta a nadie. Es más, Dios asimiló el pecado del ser humano. Algunos piensan y dicen que Dios sabía que el ser humano iba a pecar. Bueno, como es omnisciente, como es soberano y todo lo sabe, y todo lo entiende y todo lo conoce, diríamos que sí. Lo que sí debo decir aquí es que el pecado surge especialmente por el deseo espontáneo del ángel de luz. En Ezequiel 28, 11 al 19, hay una analogía allí relacionada con el dios de Tiro, perdón, el rey de Tiro. Es una analogía para hablar exactamente del ángel de luz, que así fue llamado. En ese texto se habla de el ángel de luz como un querubín protector. Saben ustedes que en el orden angelical hay cuatro órdenes, hay cuatro líneas. Los ángeles, que son los mensajeros, los que en el Antiguo y parte del Nuevo Testamento han llevado mensajes, son los ángeles. Están los arcángeles, que son los jefes de los ángeles. Están los querubines. Querubines son más seres espirituales guerreros. Allí se considera este ser Satán, antes de ser Satán, era el ángel de luz, nos lo dice Ezequiel e Isaías, que era un querubín del orden de los querubines, el querubín protector, que en su creación fue una cosa majestuosa realmente el día de su creación. Y en el orden más alto están los serafines. Y los serafines son seres espirituales que permanecen en adoración perpetua en el trono de Dios. Tan solo podríamos recordar lo que nos dice Isaías capítulo 6 y lo que nos dice también Apocalipsis capítulo. Son serafines, siempre están en adoración perpetua. Los querubines son la orden de los guerreros. A esta orden pertenecía el ángel de luz, al que se llama Satanás. Entonces, en él surgió la iniquidad. Él tiene por naturaleza el cultivo de la iniquidad. Se halló rebelión en su corazón y quiso ser igual a Dios. Uno esperaría que esta narrativa sobre este ser de luz que era, hubiera sido escrita en Génesis al principio, donde inició la evidencia del pecado. No es así. Uno ve que se plantea a la altura de Isaías, de Ezequiel, pero por lo menos está el registro bíblico, como
fue esta rebelión de este ser de luz. Algunos consideran incluso que aunque se dice y se habla de ellos en los profetas Isaías y Ezequiel, en Génesis capítulo 3 es que ocurre la caída de Satanás, también cuando ocurre la caída del ser humano. Junto con la caída del ser humano, Satanás también es arrojado. Es decir, previo a la caída del ser humano, Satanás fue arrojado. He leído y escuchado también algunos autores al respecto y ahondan sobre el tema diciendo que la caída de Satanás fue plena y mera envidia. Era envidia de Dios y también mera envidia del ser humano. Quiso ser como Dios y notarán ustedes las palabras que la silueta o la imagen de la serpiente habla a Eva y le dice, es que seréis como Dios, seréis iguales a Dios y Dios no quiere que ustedes sean como Él. Es allí donde se desprende la idea de que Satán viene con su ideología, con su pensamiento y con sus contrataciones, como dice Ezequiel, a corromper al que tiene la imagen de Dios. Entonces, como no pudo destronar a Dios, tuvo envidia de alguien que tiene la imagen de Dios. Es más, se dice que no se dice que los ángeles, los serafines y los querubines y los arcángeles tengan la imagen, semejanza de Dios, pero sí que el ser humano tiene la imagen y semejanza de Dios y que envidia ha caído en el corazón de este ángel de luz para corromper entonces aquel que tiene la imagen de Dios como una venganza. Allí surge el pecado en la práctica, cuando se encarna en Adán y Eva. Y bueno, uno podría dilucidar y bíblicamente ir un poco más profundo en este sentido de lo que dice Génesis capítulo 3, porque allí se parte de alguna forma la historia de la humanidad antes del pecado o su estado de inocencia y ahora en un estado de conciencia de pecado. Antes de esta realidad, el hombre no sabía pecar, no sabía pecar. ¿Verdad? Porque estaba en su verdadero libre albedrío, era condicionado a vivir solo para agradar a Dios. No conocía el pecado. Pero después de la caída del ser humano, después del pecado, de esta rebelión contra Dios y de este querer ser Dios, que en eso consistió el pecado, el tema de comer del árbol prohibido es solo un símbolo. No podemos pensar que eso era una cuestión literal. Eso era un símbolo real en el que hubo un torcerse del pensamiento del ser humano, en el cual consideró que lo que Dios había dicho era mentira y que lo que la serpiente le decía era verdad. El pecado en sí consistió en cambiar la verdad por la mentira, es decir, la verdad como mentira y la mentira como verdad. Y desde allí comienza la gran batalla de la vida y del ser humano, la verdad contra la mentira, lo bueno y lo malo. Y hasta hoy. Ese es el fondo bíblico y teológico acerca del origen del pecado. Obviamente con todas las implicaciones que eso tiene. Leemos entonces en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. En Romanos 3:10 al 12, el texto nos lo dice así, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. E incluso aquellas personas no tienen la vida, no tienen a Cristo en su corazón y no viven para Dios, lo bueno que hacen está tendencioso y ligado a una mala motivación. Porque lo que hace bueno no lo hace para glorificar a Dios, sino para sí mismo, para agradarse a sí mismo o para exaltarse a sí mismo. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios o no alcanzan la gloria del Señor. El pecado es gravísimo, para ello solo mirar lo que nos plantea Génesis capítulo 6 y capítulo 7, que el pecado del hombre, el pensamiento del hombre era de continuo solamente al mal y Dios decidió
raer, quitar de la faz de la tierra a todo hombre, tan solo Noé con su familia, por cuanto halló a Noé justo delante de sus ojos. Y el otro elemento que nos hace ver lo grave del pecado es la crueldad de la cruz. Vamos a ahondar posteriormente al respecto. Hay un documento muy particular cuando hablemos acerca de la cruz, en el marco de la doctrina de la salvación, donde hay un escritor que está señalando que solo en la cruz que podemos conocer a Dios y que Dios nos puede conocer plenamente para que haya cercanía y redención. Y el ser humano, entonces, con el pecado, se contaminó por completo en su entendimiento, teniendo el entendimiento oscurecido. Efesios 4:18 habla de el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, o el corazón endurecido, como lo dice ese mismo texto. El ser humano se desvió de su camino, dice Isaías 53, verso 6, y también en su comunicación, en su hablar, se corrompió plenamente. El corazón fue lleno de engaños. Jeremías 17:8 nos está diciendo, ¿verdad? Que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. 8 y 9, si recuerdo muy bien. Y no puede discernir lo espiritual. Solo discierne y disfruta lo carnal, lo que está de forma horizontal, lo que ve en sus ojos en este mundo. Y como no puede ver por la fe, entonces no puede discernir lo espiritual porque no tiene esa capacidad. Y su voluntad ha sido y ha quedado plenamente esclavizada. Así las cosas, uno puede decir que la naturaleza humana por causa del pecado está depravada totalmente. Vamos a encontrar pensadores y autores que van a afirmar algo distinto, muy distinto. Lo veremos en su momento. El ser humano quedó depravado, no en el sentido de lo que es peor que puede ser, sino que en todas sus facultades están teñidas, están manchadas por el pecado que lo inhabilita para buscar a Dios. De ahí entonces que podemos decir que el pecado no es algo que uno hace, que usted o yo hacemos. También nosotros somos pecado. Podemos decir que yo soy pecado por vivir en este cuerpo. Eso pareciera contradictorio con el Evangelio, ¿verdad? Bueno, y por cierto, por eso decimos que el Señor nos ha salvado, nos está salvando y nos salvará, porque la dinámica de la redención es permanente mientras exista pecado en la vida. El pecado de Adán nos afecta en dos formas. Hay dos acercamientos o interpretaciones a este respecto. Uno, que heredamos su culpa, es decir, la culpa de Adán nos fue imputada, nos fue impuesta a nosotros. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. A eso se le llamaría el pecado por imputación, por culpa. Pero también es por herencia. Tenemos la naturaleza pecaminosa, hemos nacido así. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. En pecado me concibió mi madre. Entonces eso se le llama la corrupción. Hemos heredado la corrupción, esa naturaleza de vivir torcidos, esa naturaleza de vivir contra los mandamientos de Dios. Razón por la cual uno puede observar a un niño, por ejemplo, que nace y al ratico ya uno observa sus prácticas de egoísmo y no querer compartir, no querer colaborar con otros. Hay excepciones, ¿verdad? Pero en la medida en que va creciendo, el chico va alejándose, va apartándose de forma natural, va queriendo vivir de forma muy libre lo que le dicta su propia voluntad, su propia conciencia, es decir, quiere agradarse a sí mismo, tiene la intención de agradar al Señor. Los grados de pecado, por un lado, la culpa legal. Todo pecado, por pequeño que se considere, es grave delante del Señor. Santiago 2:10 nos dice que si se viola un solo mandamiento de la ley, se es culpable de toda la ley. Entonces, estamos achacados, estamos quebrados, de alguna forma dicho.
Y el resultado en nuestra vida con relación a agradar al Señor es que siempre vivimos en un grado de deshonra delante del Señor. La herencia del pecado. Hay dos posiciones, y aquí ya vamos tocando terreno de los diferentes teólogos en momentos muy cruciales que hablaron sobre el pecado. Pelagio es uno de ellos, uno de los primeros en el siglo IV, siglo V, que ha hablado sobre el pecado. Él considera que el pecado de Adán solo afectó a Adán y los pecados nuestros nos afectaron a nosotros. ¿Sí? No tenemos relación directa con el pecado de Adán. Eso de hablar de que se nos inculpa, ¿verdad? Se nos asigna el pecado de Adán para este Pelagio no es correcto. ¿Sí? Este fue considerado hereje por el Concilio de Cartago en el año 218, siglo V, después de Cristo. Entonces, este pensamiento no fue admitido ni fue aceptado en el marco de la discusión de los teólogos de ese tiempo. La posición arminiana, posteriormente, siglo XVI, siglo XVII, el pecado afectó radicalmente al hombre, pero no lo inhabilitó. Por lo tanto, el hombre es capaz y puede decidir vivir rectamente. Dios lo considera culpable cuando el hombre decide pecar. Este hombre está prácticamente en la misma línea de este Pelagio. Entonces, aquí tenemos ya estas dos premisas, estas dos posturas acerca del pecado. ¿Ven? Una, que el pecado de Adán no nos ha afectado, y otra, que el pecado como tal no nos inhabilitó completamente y el hombre es capaz de buscar a Dios y de acercarse al Señor. Cuando empecemos a discutir y a profundizarnos en ese sentido, la opinión de la salvación en relación con el pecado, vamos a seguir conversando de estos personajes. Pero hay otras dos posiciones. La posición calvinista es que todos pecaron y somos copartícipes del pecado de Adán. Estábamos en sus lomos, según lo que dice Hebreos 7, 9 al 10. Se cree que los reformados estamos en esta posición calvinista, sin embargo hay algunos reformados buscando para la línea arminiana, de Arminio, de Jacobo Arminio. Y ahí ya empieza uno con la discusión si cuál de ellos tiene la razón. Es allí donde yo disfruto y empiezo a leer al uno, a leer al otro, a buscar al uno, a profundizarme en el otro y a enriquecer mi conocimiento. Y por otro lado está la posición federal, que es de la posición bautista, de la Iglesia Bautista Internacional. IBI significa eso. A propósito, la Iglesia Bautista Internacional hay canciones y videos muy buenos al respecto. Pueden buscar canciones IBI y les van a surgir canciones muy buenas, con un buen contenido bíblico, teológico. Aquellos que seguían iglesias, que están en grupos de oración. Cierro paréntesis. Esta posición federal considera que el pecado de Adán ha sido imputado al hombre por Dios. Imputar significa cargado a nuestra cuenta. Cargado a nuestra cuenta. Entonces, aquí tenemos esas cuatro líneas ya relacionadas con el tema del pecado, si fue imputado o no a nosotros el pecado de los primeros padres. A esto también le llamamos el pecado original. Algunos pastores, pensadores reformados prefieren no hablar de pecado original. Yo soy de esos antiguos que pienso y creo todavía en este pensamiento de pecado original. Por lo menos estoy en esa escuela con diferentes vertientes al respecto. Muy bien. Creo que ¿qué fue lo que pasó aquí? Ok, venga, y avanzo aquí. Bien, entonces allí tenemos esas cuatro posturas relacionadas con la herencia del pecado, si nos fue imputado o no. La posición de Pelagio, de Jacobo Arminio, la de Calvino y de Bautista. Los bautistas son calvinistas también, con diferencias también entre nosotros. Entonces, hasta allí hemos llegado. Voy a dejar de compartir. Y la actividad que sigue va a ser lo siguiente. Y tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 estudiantes. Voy a compartirles un
un texto, y en este caso debe ser por WhatsApp. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp para este grupo solamente, donde puedo enviarles este documentito. Yo aquí tengo un grupo de WhatsApp que dice cuarto semestre. ¿Es ese donde ustedes están? Ok, Luis y Ludwig dicen que sí. Voy a verificarme información del grupo. Aquí tenemos Albeiro, Dairo, Eison, Frank, Ludwig, Luis. Ok, Julio, Noemí y Rubén. Perfecto. Entonces, voy a enviarles este documento a este grupo de WhatsApp y ahora les explico en qué consiste la dinámica. Denme un tantico, por favor, y les envío aquí a este grupo. Ok, por favor verifiquen si está en el grupo de WhatsApp, ahí debí colocarlo. Perfecto. De allí solamente van a considerar eh, estas líneas que les voy a mencionar. Vamos a estudiar solo la primera parte, el primer tema. Tiene que ver con antropología teológica, hablando exactamente de doctrina del pecado, lección número 7. Quienes estén en el grupo 1, que van a ser de uno en uno, la mayoría, solo van a haber dos en en el punto número 2. Entonces, quien aparezca en el grupo 1, considera el punto número 1. Ese es un vistazo rápido y venimos a retroalimentar. Punto número 1 para quien esté en el grupo 1, que va a ser un solo estudiante, porque no hay muchos. Necesito 7 pequeños grupos. En el punto número 2, que se habla de la depravación total, es un punto largo. Van a haber 2 estudiantes. En el grupo 2 van a haber 2 estudiantes. Y espero que sí. Esto, y este es un tema bastante larguito. Allí para lo que los 15 minutos les alcancen y vienen a la retroalimentación, les complemento. Y así sucesivamente, quien corresponda al grupo número 3 trabaja el tema 3. En quien corresponde al grupo 4, el tema número 4, corresponde al 5, el punto número 5, 6, punto número 6, y al quien le corresponde al grupo 7, el punto número 7. Es solo este primer tema, este primer asunto. No vayan a pasar a la lección 8 de la redención, no, señor, solamente el tema número 7, que tiene que ver con la doctrina del pecado. Hecho esta descripción, entonces voy a organizarlos en grupos pequeños. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a hacer 7 grupos. Van a estar de a 1. Quien aparezca en el grupo número, que tenga 2 integrantes, a ese le corresponderá entonces el punto número 2. Si alguna dificultad, me escriben a mi WhatsApp y precisamos detalles. Vamos a crear los 7 grupos. O número 2. Ok. Entonces vamos a asignar a Hernando, a Dairo, vamos a asignarlo para la sala número 2. Para que queden ahora sí. Del 1 al 7, solo la sala 2 tiene 2 integrantes. Acepten la invitación. Voy a darles 15 minutos para que hagan lectura de cada uno de estos puntos y después de 15 minutos, como ya todos ustedes saben, venimos a la sala grande para escucharles y hacer las respectivas aportaciones y debate. Acepten las invitaciones que ya están.
Reverendo, es que no encuentro la lectura. Es donde dice capítulo 2, el pecado, concepto, origen y naturaleza. No, mi hermano. ¿A usted cuál le correspondió? Estás Mm, en Edilson, estás en la sala 4. Entonces, de acuerdo a la lectura, ¿me estás escuchando, Sí, señor. Edilson? De acuerdo con la lectura, ya voy y te digo qué te corresponde. Punto número 4. Tú estás en el grupo de WhatsApp donde están los demás hermanos. Sí, señor. Ya abrí y ahí me llegó en el encabezado dice capítulo 2, el pecado, concepto, origen, naturaleza y consecuencias y transmisión. Punto 2. Punto 4. Punto 4. Capítulo, ese es el capítulo 2. No, mi hermana, no. Deja, yo te envío a ti directamente el archivo para evitarnos complicaciones. Ya te explico, Julio, en qué consiste la dinámica. Edilson Quintero, voy a enviarte la lectura de la que estoy hablando para que vayas justo al tema número 4. El archivo se llama Hamartiología, Doctrina del Pecado y la Salvación. Sí, ese fue el que me acabó de llegar ahí. Amartología, ¿Sí? doctrina del pecado. Lo tienes en tu grupo de WhatsApp y ves, por favor, al punto número 4. Ahí es donde estoy perdido, que no encuentro el punto número 4. El punto número 4, hoy te digo, punto número 4 habla y te voy a decir puntualmente de qué habla el punto número 4. Punto número 4 que estoy compartiendo. Venga, venga y revisa. Aleluya, glorioso intercambio y redención. Teología y redención. Creo que compartí el documento. Oh, cuán gran misterio. Ya voy. Momentico. Extra. La martirología y redención, este sí es. Ahora sí. Ahora sí, mi hermano, yo había colocado el documento que me... Revisa, por favor, ahora sí, para los demás grupos también, ojalá no haya causado más. Sí, ¿a dónde lo envió al del? Al, al grupo, de... Yo te lo envío enseguida.
¿La encontraste, amigo? Mm, no.